Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, siempre saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les damos la bienvenida y les bendecimos también en el nombre del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de esta carta de Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. Y hemos estado analizando básicamente los primeros 3 versículos. Hoy día vamos a analizar el 4. Si vamos a Santiago capítulo 1 y lo leemos, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a llegar hasta ahí. Y hemos visto ya, en un breve resumen, que el cristiano está sometido a pruebas, a diferentes pruebas, a diversas pruebas. Por lo demás, las situaciones difíciles y complicadas siempre están presentes en la historia humana, no es una prerrogativa exclusiva del pueblo de Dios. Sin embargo, en los hijos de Dios, todas estas pruebas están mediadas por la voluntad de Dios, por supuesto, y cumplen un propósito bien específico. Es justamente el desarrollo de nuestro carácter como hijos de Dios, ese carácter semejante al carácter de Cristo, y es la batalla espiritual en la cual estamos nosotros insertos y participamos activamente en la medida que nosotros vamos desarrollando, ¿no es cierto?, cada uno de los atributos y del fruto del Espíritu a medida que avanzamos en este caminar y en este peregrinaje como hijos de Dios, sabiendo que nuestra meta, ¿no es cierto?, se encuentra finalmente en la presencia del Señor, en la libertad de los hijos de Dios, ya ausentes del cuerpo, presentes al Señor y teniendo, por supuesto, también en la resurrección un cuerpo glorificado. Por lo tanto, nuestro caminar no es en vano, nuestro sufrimiento incluso, que es parte de este proceso de transformación, tampoco es en vano, y por eso es que nos llama el apóstol a tener una actitud totalmente sobrenatural que solamente puede venir del espíritu y del entendimiento de cada uno de estos aspectos, y dice con sumo gozo, que no es esa felicidad pasajera o esa felicidad, ¿no es cierto?, que está absolutamente determinada por el entorno. No que no tengamos momentos felices los cristianos, por supuesto que tenemos momentos felices, pero no determinan esos momentos felices nuestra fidelidad y nuestro gozo en el Señor, son dos cosas distintas. No significa, y quiero aclarar eso, que no tengamos momentos de felicidad, claro que los tenemos, pero nosotros estamos, o el Espíritu Santo en nosotros está desarrollando el maravilloso fruto del gozo. Y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, hay un propósito, y ese propósito es, uno de ellos es este fruto maravilloso también que es la paciencia, entendiendo por paciencia no una actitud de pasividad, sino que una actitud básicamente de soportar, de mantenernos firmes, de no abandonar, como dice también el Señor Jesucristo y enseña en el Evangelio, ¿no es cierto?, que cualquiera o un hijo de Dios que toma el arado debe avanzar y no mirar hacia atrás, no volver hacia atrás, porque si vuelve atrás, entonces significa que nunca ha sido. En el proceso de llevar el arado vamos a sufrir, nos vamos a encontrar con dificultades, a veces va a ser más difícil, otras veces va a ser más llevadero, pero no abandonamos. Entonces, la palabra paciencia ahí, más que con el hecho de soportar alguna situación puntual, por ejemplo, un taco y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que también implica que desarrollamos un carácter en ese sentido, pero no se está refiriendo a esa paciencia, se está refiriendo a el soportar en medio de la prueba y no abandonar nuestra profesión de fe. Como decía el libro de Hebreos, nosotros no somos de los que abandonamos, Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque va a desarrollar
por cierto, el carácter poco a poco en nuestra vida como cristianos, y ese carácter va a ser permanentemente probado conforme a la voluntad de Dios, conforme a la medida que Dios tiene para cada uno de nosotros, y la confianza plena de que en Cristo, ¿no es cierto?, todo, como dice Romanos 8, todas las cosas que nos suceden tienen un propósito, dice que nos vienen a bien. Ese pasaje de Romanos 8:28 muchas veces es usado, pero de manera, diríamos, no, un poco irresponsable a veces, porque se asocia principalmente con cosas, entre comillas, positivas que nos puedan pasar, y nos olvidamos que la expresión clave ahí es todas, y todas es un espectro mucho más amplio que abarca todo bien digo, ¿no es cierto?, el espectro de situaciones a las cuales los cristianos estamos enfrentados. Bueno, el día de hoy vamos al versículo 4, entendiendo que la prueba quiere producir un fruto o va a producir un fruto que se llama paciencia. La paciencia es un pilar clave del carácter cristiano, por lo tanto, el desarrollo de la paciencia, en la medida que va creciendo, va a ir completando, como dice acá, y nos va a ir haciendo perfectos desde el punto de vista de lo que significa la madurez. Y cabales, la palabra cabales, ¿no es cierto?, se refiere principalmente al hecho de aptos para el servicio, ¿ya? Sin que os falte cosa alguna. Vale decir que la meta que el Señor busca con todo este proceso, donde están las pruebas, donde están las diversas pruebas, donde está el desarrollo de la paciencia, va encaminado directamente a una obra que Él va y quiere completar en cada uno de nosotros. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es la palabra que aparece ahí, ¿no es cierto? Bueno, paciencia ya la revisamos, pero la palabra completa, obra. Antes de pasar a completa, obra. Y uno tiene que preguntarse si estoy consciente, si usted está consciente de que Dios está haciendo una obra en usted. Ese es un punto de inflexión dentro del proceso. ¿Estoy consciente que Dios está haciendo una obra en mí? Eso significa analizar las situaciones conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y a los propósitos de Dios. Muchos cristianos, increíblemente, no están conscientes de que Dios está haciendo una obra en ellos. Por lo tanto, la expresión todas las cosas ayudan a bien resulta complicada cuando esas situaciones son difíciles, ¿no es cierto?, pruebas, tragedias, en fin, cualquier tipo de situación que altere nuestro equilibrio o nuestro bienestar. Entonces, lo primero es que tengo que tener conciencia de que Dios está haciendo una obra. Eso significa estar pendiente, saber que estoy obedeciendo y saber que Dios está trabajando en mí, usando las circunstancias, usando todas las situaciones. Pero si no estoy consciente de que Dios está haciendo una obra en mí, voy a juzgar lo que sucede conforme a mi propio juicio y 100% vamos a estar equivocados. 100% vamos a estar equivocados. Nunca podremos tener ese concepto del gozo si no entiendo que Dios está trabajando conmigo. Y partimos en Filipenses 1:6. Recuerde también que la semana pasada analizamos bien el tema de saber. Un cristiano debe saber. Pablo le dice, ustedes saben. Y le dice a los corintios varias veces, no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No saben que fuiste comprados por precio. No saben. Entonces, el cristiano debe saber cómo es que construye el carácter. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aprendiendo. No se puede practicar la obra de Dios, la soberanía de Dios en nosotros, sin conocer la palabra de Dios. ¿Ya? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido. La palabra persuadido ahí es una palabra también
bien importante porque es la palabra peiso y significa convencido por argumentos. Pablo lo que está diciendo es, estoy convencido. Estoy convencido ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y eso es lo que está haciendo con nosotros a partir del día en que nuestra salvación se manifestó. Nosotros fuimos salvos antes de la fundación del mundo, pero hubo un momento de inflexión en nuestra vida en el cual el Señor nos llamó. Y desde ese momento inició un proceso de transformación por medio de su Espíritu Santo en nosotros, que la Biblia le llama perfeccionamiento, desde el punto de vista de que va tallando el carácter de Cristo en nosotros para alcanzar esa madurez. Esa madurez. Madurez no es sinónimo de no equivocarse. Madurez es sinónimo, lo vamos a ver un poco más adelante, de entender el proceso en que nos encontramos y tener las herramientas y saberlas usar para enfrentar justamente todo tipo de situaciones. Todo tipo de situaciones. Entonces dice, estando persuadido de esto, estando convencido, todos los argumentos que Dios me ha entregado me han convencido. El Espíritu Santo me ha convencido, dice el apóstol Juan, ¿no es cierto?, de pecado, de justicia, de juicio. Te convence el Espíritu Santo, te ha convencido el Espíritu Santo de que Él está haciendo una obra en ti. ¿Cómo puedo mirar hoy día una situación que para el mundo es una tragedia y para un cristiano también, pero qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar efectivamente el enfoque, porque Dios nos ha convencido que Él está en control, nos ha convencido de que esa prueba en la cual estamos viviendo es parte del proceso de perfeccionamiento que Él lleva adelante conmigo. Entonces, tengo que saber. Por eso es tan importante lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que sabéis. O saber, conocer, ¿no es cierto? El cristiano debe saber. El cristiano que ignora está, dice, como la onda del mar, llevado por cualquier viento de doctrina a cualquier otro lado. Pero un cristiano que sabe, un cristiano que crece, un cristiano que va madurando, es un cristiano que va dependiendo cada vez más de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. O sea, es una situación, es un imperativo, la va a perfeccionar. No es una opción, la va a perfeccionar. Él nos ha comprado por precio, Él nos ha rescatado de las tinieblas a la luz admirable, Él ha hecho en nosotros una obra maravillosa de salvación, nos ha hecho nuevas criaturas y no lo hizo y nos dejó así. Tiene un propósito. Y la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, sea que vayamos a su presencia por medio de la muerte, o sea que vayamos a su presencia por medio del rapto. Pero Él la perfeccionará hasta ese día. El carácter de Cristo es el propósito y el foco principal de la obra del Espíritu Santo. Dice, hacernos semejantes a su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, todo esto, hermanos, es absolutamente imprescindible saber que Dios está haciendo una obra en mí y estar consciente de eso en cada momento, en cada día, porque cada día las situaciones domésticas, situaciones profesionales, situaciones laborales, situaciones familiares, en fin, de todo tipo, tienen que ser analizadas bajo el concepto de que Él está haciendo una obra en mí. Y esa obra dista mucho de los cánones del mundo. Y para ser honesto, es diametralmente opuesto al concepto del mundo. Por lo tanto, debo estar también consciente de eso. Así como veíamos el día miércoles cuando en la oración, en el modelo de oración que Jesús le entrega a la iglesia, dice, venga tu reino, y en nuestra mente, cuando viene el concepto reino, por supuesto que imaginamos lo que tenemos en nuestra mente como el reino humano. Sin embargo, Jesús le dice al mismo Pilato, representante del reino humano en ese tiempo, mi reino no es de este mundo. Entonces, la diferencia entre las cosas de Dios, la obra perfeccionadora de Él, ¿no es cierto?,
y la obra en el mundo, ¿qué significa perfeccionarse en el mundo? Puede tener muchas connotaciones, pero el perfeccionamiento de la obra de Cristo va enfocado al carácter. Y Él usará todo nuestro entorno. Por eso es que nos permite estar en el mundo, nos permite incluso disfrutar cosas en el mundo, pero el propósito no es que esas cosas se constituyan en el polo principal de nuestra vida. Nuestra vida está escondida, dice, en Cristo Jesús. Entonces, lo primero, estar consciente de que Él está haciendo una obra en nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, volvemos a Santiago, no a la ciudad, porque de verdad, quiera Dios que no. Volvemos, más tenga la paciencia su obra completa. Y la palabra completa, ahí, ¿no es cierto?, después de entender un poco el concepto de obra y de estar consciente de que Dios está trabajando en nosotros, entonces aparece la palabra completa que es telios, ¿ya? Telios, y es un término también genérico que se traduce desarrollado, maduro, es decir, apto también, está desarrollado. Es cuando llega a un punto en el cual ese desarrollo le permite, ¿no es cierto?, hacer la función para la cual está destinado. Ese es el punto de la palabra. No es sin error, no es no cometer equivocación, sino que es estar desarrollado y apto. Entonces el apóstol nos está diciendo acá, más tenga la paciencia su obra completa desde el punto de vista del el desarrollo, ¿no es cierto?, para que seáis perfectos. Perfectos. Esa palabra perfecto, cámbiela siempre por desarrollado y maduro. ¿Está usted desarrollado? ¿Está maduro? Sí, podemos decir, no, en realidad me falta tanto. Sí, siempre nos va a faltar. Pero también es cierto que si estamos en un proceso, todo proceso necesariamente implica que si no hay un avance, hay un estancamiento y más bien un retroceso. O sea, ¿estamos verdaderamente avanzando? ¿Podemos efectivamente reconocer la obra de Cristo en nosotros? Esas son preguntas que cada uno de nosotros se tiene que hacer en su tiempo personal con el Señor. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es la clave para entender el proceso. Hay una meta, Dios quiere que yo sea maduro. Ahora, por otro lado, nadie se gradúa de madurez. Y el mismo apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, que nosotros, o él mismo, no que lo haya alcanzado, sino que se sigue extendiendo. O sea, es un proceso cuando terminaba la obra, según el apóstol Pablo que escribió a los Filipenses, hasta el día de Jesucristo. ¿No es cierto? Hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, estamos todos en un proceso de modelación. Nos está moldeando el carácter. Sin embargo, vuelvo a insistir, como es un proceso, nosotros debemos experimentar avances. Debemos experimentar avances. Tampoco es una cosa lineal, ¿no es cierto?, que sigue una curva constante. Hay momentos en que se producen ciertos retrocesos, pero esos retrocesos cada vez son más pequeños, más cortos y más rápidamente somos reincorporados al camino. No es que llegamos a un punto y nos foca cero. ¿Me entiendes? Eso habla de la inmadurez. Habla de la inmadurez. Por lo tanto, esto tiene que ver con nosotros, esto tiene que ver con la misión que nosotros tenemos. Y por si acaso, esto es lo más importante en la vida de nosotros. Esto es lo más importante. Lo más importante no es tu familia, lo más importante no es tu trabajo, lo más importante no eres tú, lo más importante es la obra de Cristo en nosotros. Para eso fuimos comprados. Por lo tanto, esta es la diferencia. El cristianismo para nosotros no es un anexo a muchas actividades que tenemos. No, mucha gente dice, voy a la iglesia. Sí, los mormones van a la iglesia, los católicos van a la iglesia y también algunos cristianos vienen a la iglesia. El punto es si entendemos la obra de Dios en nosotros. Si entendemos la obra de Dios en nosotros, de lo prioritario. Por lo tanto, cuando no es la prioridad la obra de Dios en nosotros, entonces nosotros sabes que estamos pecando, fallando a Dios. Fallando a Dios, no tiene otro nombre eso.
Por lo tanto, el concepto de la obra de Dios, del proceso, es fundamental entenderlo, asimilarlo y comenzar a vivir la vida con esa direccionalidad. Con esa direccionalidad y constantemente recordarnos, porque somos, como dice Santiago más adelante, oidores olvidadizos. Esa es una realidad para todos nosotros. Entonces, constantemente, diariamente, recordándonos esto. El apóstol Pablo dice, nada trajimos, nada nos llevaremos. Por lo tanto, a lo que le estamos dedicando toda nuestra energía o gran parte de nuestra energía es perecedero. Cuando dice, trabajen por aquello que no se corrompe, por aquello que es eterno. Entonces entendemos, y Dios por supuesto que lo sabe y Él mismo nos permite, que tenemos necesidades, que tenemos aspiraciones, que tenemos muchas cosas, pero si eso es la prioridad de nuestra vida, entonces estamos perdiendo lo más importante y lo único que permanecerá en la eternidad. Lo único. Todo lo demás va a desaparecer. Todo lo demás es prestado. Disfrutémoslo, usémoslo, pero no nos aferremos a eso. No nos aferremos a eso, ni siquiera a nuestra familia, ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a nuestros esposos. Por supuesto que Dios tiene un orden y Él da indicaciones pero precisas de todo, pero si nosotros vivimos aferrándonos a eso, lo que sea, vamos a perder el punto de la obra de Dios en nosotros. Siempre se va a interponer, siempre, siempre. Bien. Dice entonces que la obra es completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué tiene que suceder primeramente para que la obra se vaya realizando y nosotros vayamos progresando? Primero, ya lo vimos, reconocer que lo está haciendo y reconocer que las pruebas son parte de ese proceso y parte de ese entrenamiento. Y son, querámoslo o no, la parte más importante. La parte más importante, ¿no es cierto? ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien que dice que quiere estudiar tal o cual carrera y se manda a hacer un diploma por internet cuando le hacen 5 o 6 preguntas de una carrera que dura 4 o 5 años y le dan un diploma? ¿Confiarías tú en esa persona? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el proceso formativo de todo tipo, todo tipo, da como resultado una profesión, un oficio o lo que sea, una capacitación, y no solo previa, sino que después permanente. Bueno, nosotros no podemos ser cristianos de papel. No podemos ser cristianos de papel, porque dice la palabra también el apóstol Pedro que nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. A nadie nacido de nuevo le falta nada. Lo que pasa es que tiene que desarrollarlo. Señor, dame paciencia, ya te la di, desarróllala. Señor, dame amor, ya te lo di, desarróllalo. No nos da la pura raíz o un pedazo del Espíritu, no, nos da la obra completa, pero para que la desarrollemos. La desarrollemos. Por eso es que la oración del cristiano muchas veces es ineficaz porque está pidiendo cosas que ya tiene. Y lo que tiene que hacer es permitir que el Espíritu Santo las desarrolle. ¿Y cómo las va a desarrollar? Por medio del proceso formativo y principalmente las pruebas. El segundo aspecto dice justamente con nosotros que debemos tener un carácter manso, moldeable. Manso, moldeable. ¿Qué significa? Bueno, Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, habla, ¿no es cierto?, de bienaventurados son los mansos. Como se dice, manso no es menso, ¿no es cierto? Manso significa moldeable. Y por eso es que la analogía de el alfarero y el barro es tan perfecta. Porque si el barro está duro, el alfarero no lo puede trabajar. Para poder trabajarlo, ese barro tiene que estar blando, tiene que estar moldeable. Y eso significa entonces que el alfarero va a desarrollar su trabajo o lo que tiene en mente hacer en función de un barro o de una arcilla moldeable. Eso significa moldeable. Y ser moldeable comienza con humillarnos delante de Dios.
No para que Dios nos pisotee, ya no lo hizo, no solo no nos pisoteó, sino que nos salvó. Por lo tanto, ¿qué significa también humillarse? Significa realmente reconocer quién es Él y realmente reconocer quién soy Dios y bajar los brazos y obedecer. Eso es. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo 3, 11. Algunos personajes. Bueno, la historia de Moisés, conocida por todos, incluso por los inconversos que siguen la serial en televisión. Claro que vuelvo a insistir, los artistas que aparecen ahí, Moisés no ha sido ni la... Nada parecido. ¿Ya? Éxodo capítulo 3, versículo 11. Todos sabemos la historia, Moisés mató al egipcio, era hijo del faraón, y muchos dicen que era un hombre humilde. No, era más bien un hombre orgulloso, todo, y a su manera quiso solucionar un problema puntual, y eso le costó 40 años de exilio en el desierto, lo cual le quitó incluso su capacidad de expresión, de hablar, ¿ya? Y Dios lo llama y lo comisiona. Pero ¿cuál es la actitud de Moisés? Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Eso es, ¿quién soy yo? Nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos elevadísimo. No me vengan con este tema de la baja autoestima, no. El tema es que nosotros tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos. Y eso se ve claramente en mí, en ti, en todos nosotros, cómo es que respondemos a las ofensas. Las ofensas a Dios y a su palabra, de repente nos da como rabia, cosas así. Pero las ofensas contra nosotros nos sale, pero todo, no el indio, sino que la tribu que tenemos adentro, ¿no es cierto?, para defendernos, ¿o no? ¿O no? Entonces, nosotros tenemos un concepto de nosotros alto. ¿Significa que Dios nos quiere hacer basura? No. No. Pero ¿cómo fue Jesús? Si estamos hablando del carácter de Jesús, ¿qué es lo que quiere hacer? Desarrollar el carácter en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser primero tiene que servir a los otros. Ellos ya se estaban repartiendo las carteras, ¿no es cierto?, del gobierno, del futuro gobierno de Jesús. Y Jesús le dice: no, ustedes saben que los gobernantes de la tierra lo que hacen es, se enseñorean de los que gobiernan. Pero entre ustedes no va a ser así, porque esto es distinto, es otra cosa. Jesús estuvo, se calcula, 5 horas delante del Sanedrín, escuchando acusaciones falsas en contra de él. Él no respondió ninguna. Solo respondió cuando el sumo sacerdote le hizo una pregunta que él sí iba a responder. ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? Sí, yo soy, y me vas a ver venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Y eso desató, ¿no es cierto?, el caos en ese juicio falso. Entonces vemos que Moisés reconoce: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No importan tus títulos, no importa tu formación, no importa eso. El mundo lo que busca es prestigio. Dios lo que busca es carácter. Carácter. Si Dios te ha dado la oportunidad de tener además prestigio y de tener una formación y de ser reconocido en lo que haces, entonces tienes que sujetarlo a la voluntad de Dios. Tienes que sujetarlo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que se sujeta a la voluntad de Dios de verdad? Cuando eso que el mundo reconoce y reconoce que lo haces bien, nunca jamás se interpone en tu relación con Dios y nunca jamás es una prioridad antes que el carácter que Cristo está desarrollando en ti. Otro ejemplo, otro personaje, David. En el Salmo 8.
versículo 4. Salmo 8, 4. Recuerden ustedes que David tenía su carácter, tenía su genio, pero David nunca abandonó, nunca adoró un ídolo. ¿Ya? Era el hombre conforme al corazón de Dios. David cometió pecados. Salmo 8, 4. Cometió pecados gravísimos. Dios no le permitió construir el templo porque le dijo: tú tienes las manos manchadas con sangre. No vamos a hacer un estudio de la vida de David, pero ¿cómo es que este hombre era conforme al corazón de Dios? ¿Se dan cuenta? No tiene que ver con la personalidad. El Salmo 8:4 dice: para que le visite, específicamente hablando de él. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Para que me visite, para que me haya salvado. Pablo, otro orgulloso, inmensamente orgulloso de su formación, de su intelecto, de su influencia. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 8 al 10. En el capítulo de la resurrección, larguísimo, de la resurrección de los muertos. Él está hablando de la aparición post-resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 8. Y por último de todos, fíjense cómo se autodefine él, como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, él ya no se ve como el rabino, fariseo, potencialmente sumo sacerdote. Ya no se ve como se veía. Él mismo dice en Filipenses: lo que antes para mí era ganancia, ahora es basura. Y él dice: se apareció a mí como un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Sin embargo, sabemos que después de nuestro Señor Jesucristo, y a mucha distancia, pero después de nuestro Señor Jesucristo, el personaje más influyente en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Por lo tanto, Dios hizo una obra en él y a través de él que nos bendice hasta el día de hoy. Pero tuvo que derribar su propio amor a sí mismo, a lo que era, a lo que hacía, a su prestigio. Porque un corazón contrito y humillado recibe el Señor. Pero a los soberbios Dios los va a resistir, los resiste siempre. No, yo no, para mí eso no, hasta aquí nomás. Y todas esas cosas que nosotros solemos decir, en Cristo se derrumban. Hablando de nuestro carácter, Pero, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, como respondió Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el apóstol Pablo dice: la gracia de Dios conmigo. Pero yo hoy día, ¿qué concepto tengo de mí? Yo soy como un abortivo, yo merecía el infierno, yo perseguía a la iglesia del Señor. Ciertamente ya no confiaba en nada de lo que él era o hacía. El mismo Pablo en 2 Corintios ahora, capítulo 2, versículo 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Cada palabra cuente, acuérdense. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, y él pregunta, ¿quién es suficiente? ¿Acaso yo tengo capacidad para esto? ¿Acaso tú tienes capacidad para eso? ¿Quién es suficiente? Todo viene de Dios. Todo viene de Dios, pero tengo que reconocerlo. Dios no tomó a Pablo y lo mejoró. Dios tomó a Pablo y lo tiró, le echó agua, lo transformó otra vez en masa y lo hizo de nuevo. Hay personas que a veces vienen y dicen, mira, en realidad yo creo que yo soy medio cristiano, porque en realidad hay re pocas cosas que yo tengo que cambiar. He sido fiel, he sido acá, soy acá. Y está bien, o sea, moralmente es probable que eso tenga, y de hecho tiene, un asidero, y tampoco justifica lo otro. Pero, ¿dónde está puesta su confianza? En eso. ¿Dónde está puesta tu confianza hoy día? En que eres esto. Y eso nos va a llevar realmente a vivir una vida también mucho más descansada y con mayor misericordia. Con mayor misericordia. Porque nuestra tendencia siempre es a juzgar todo aquello que según nuestros cánones no está conforme a lo que debería ser. Y ¿sabes qué? En este mundo no hay nada conforme a lo que debería ser. El único lugar donde las cosas debieran ser como Dios dice que deben ser es la iglesia. Y vaya que nos cuesta también. Entonces, el apóstol dice, ¿quién es suficiente? Esto, hermanos, simplemente para que nosotros entendamos el concepto de la meta, primero estar consciente que Él está haciendo una obra, que Él comenzó una obra y la va a terminar hasta cuando Él venga o nos lleve. Por lo tanto, siempre vamos a estar siendo sometidos a pruebas, pero vamos a ir creciendo en la medida que vamos progresando, porque vamos madurando, vamos cada vez más siendo más aptos para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios, por el servicio a Dios, que se refleja en el servicio a nuestros hermanos y en el evangelismo a este mundo. Entonces, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios, Salmo 51, leamos desde el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Realmente, cuando estamos en la presencia de Dios, en nuestra oración, a solas con Dios, ¿realmente somos quebrantados? ¿Somos quebrantados por la santidad de Dios, por mi pecaminosidad? No estoy diciendo que todo el tiempo lloremos, pero los tiempos personales que están tan tergiversados por el egoísmo en nuestras propias peticiones, y vuelvo a insistir, no que no podamos pedir cosas, y Dios nos dice, pide. Pero lo que estoy diciendo es que ese es el foco, porque nuestro corazón es egoísta. Nuestro corazón es egoísta. Y entonces, un espíritu quebrantado por mi pecado, delante de su santidad. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios ve eso. Por eso es que los quebrantos públicos que pueden ser sinceros no son lo que está refiriéndose el Señor, sino que al quebranto privado, a ese quebranto donde nadie puede verte,
donde nadie puede compadecerse de ti. Ahí donde solamente podemos recibir, ¿no es cierto?, la paz de Dios. Y tal como en el ayuno, después que salimos de eso, hay que lavarse la cara, hay que, ¿no es cierto?, sonreír, no con una sonrisa falsa, sino con el gozo de haber sido tratado por el Señor. ¿Para qué? Para que sea siempre privado. Siempre privado, no esa cara así, ¿qué te pasa? Es que estoy contrito y humillado. He estado una semana delante del Señor. Ya perdió, ya tienes tu premio. La gente dice, uy, este sí que es cristiano. Cambio yo. ¿Cuándo? Yo nunca he hecho eso. No, calladito. Pero se va a notar ¿dónde? En el cambio del carácter, en que vas a tener más paciencia, vas a tener más compasión, más dominio propio. Vas a mirar las cosas con otra perspectiva. No te vas a desesperar. Porque Dios está en control. Sabes que el Dios que te humilló, que te contristó, que te quebrantó, también te forma. No te deja como barro botado. No, te da forma. Y esa forma permite que nosotros avancemos. Por último, el término, volvemos a ver un poco el término maduro, pero desde la perspectiva que Pablo nos va a hablar ahora en 1 Corintios 13:11. Solo como un pequeño resumen, hay muchas más características, pero ¿cómo es que nosotros podemos distinguir madurez en un hermano, en una hermana, y no saber que es una postura, ¿no es cierto?, externa? Como lo decía el día miércoles pasado en el desayuno con los varones, una de las ventajas y desventajas, o no sé si ventaja o desventaja, pero una de las cosas que favorece el pastorear una sola iglesia durante tantos años es que tú no puedes fingir delante de la gente nunca. Porque la gente ya sabe quién eres, tus hermanos, tus hermanas saben. Saben las cosas que te molestan, saben, ¿no es cierto?, el callo que te duele. Saben eso. Te han visto en reacciones equivocadas, pero también han visto la obra de Dios en nosotros. Esto no es llegar, ¿no es cierto?, y dar una impresión de muy espiritual. No, es una realidad de vida en la cual estamos todos. Y eso es sumamente, sumamente liberador y da descanso a todos nosotros. A todos nosotros. Sabemos cómo somos, sabemos que somos pecadores. Sabemos, ¿no es cierto?, que se me afiebra la cabeza cuando veo tazas por todos lados, ¿no es cierto?, con la bolsa de té. ¿Saben lo que hice yo hace como 15 años atrás? Pesqué todas las tazas que en ese tiempo habían y las boté todas. Boté el termo, boté todo. O sea, no, se lo regalé a nuestros hermanos basureros. Así una caja llena de regalos. Y después, ¡ay, no hay taza, no hay taza! No, no hay taza, aquí nadie va a comer, porque no saben limpiar la cuestión. Hoy día, claro, me arde un poco, pero la cojo, la lavo, boto la cuestión y le doy gracias al Señor. Hasta una salita con cafetería. Pero no hay que abusar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, luces prendidas, puertas abiertas. ¿Qué hacen clase atrás? ¿Qué hacen? Yo amo a los maestros y todo lo que hacen, pero, oye, mirar un poquito así antes de irse, tic, tic, todo apagado, todo cerrado, listo, pestillo, la llave en su lugar, punto. Simple, sencillo, nada más. Cosas que te irritan, ¿no es cierto? Entonces, y la gente sabía eso. Entonces, estoy hablando de una tontera, quizás todo, pero áreas donde Dios va a trabajar contigo, porque las tazas siguen pululando. O sea, no ha terminado esta cuestión. Y ahora se ha multiplicado, porque en ese tiempo eran 10 tazas, hoy día hay, no sé, porque hace un bazar completo ahí adentro. No sé qué vamos a hacer con tanto tenedor, cuchillo. ¿Y quién trajo esto? 20 cuchillas, 20 tenedores. ¿Ya? O cachureo. Igual una vez me metí al closet de los maestros y boté todo. Y después
todos reclamaban que, oye, pero no, mira, lo siento, pero yo voté todo. No es posible este desorden. No es posible. ¿Qué restos de esto? ¿Qué tapas de confort? ¿Qué tubos de confort? Lleno de tubos de confort. ¿Qué van a hacer con esto? No, es que lo necesitamos para trabajo. Hoy son 4 críos, tenéis 25.000 tubos de confort. Ahí es. ¿Ya? Ahora yo también entrego mis tubitos de confort. No, pero básicamente eso, que las cosas no funcionen. No funcionen. Y son formaciones que uno tiene. Entonces, aquí están las camisas blancas, aquí están las camisas celestes. Yo siempre decía y me jactaba, si yo quedo ciego, yo sé que toco acá, aquí está la blanca. Nunca jamás podría sacar de aquí una celeste. Y aquí arriba, las que de colores. Si yo quedo ciego, meto en el primer cajón, están los calcetines negros, todos los negros. Y en el segundo cajón, todos los calcetines blancos. Imagínense la mujer que Dios me dio. O sea, si alguien se pudiera ganar el cielo, por lejos. Por lejos, porque es desesperante vivir con alguien así. Estaciona el auto acá. Ay, mira, hay 2 huellas de cemento. La huella de cemento cumple la función de que el auto entre ahí y no pisa el pasto. ¿Por qué está la rueda en el pasto? Horrible. Bueno, todo eso trasladado a la iglesia, todo eso así. Entonces, yo puedo mirar atrás y decir, puta que era tonto. Pero también se aprovechan, porque siempre el maniático como que tiene la culpa de todo. Porque los desordenados también podrían cooperar. Pero ya, pasó la cosa. Entonces, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:11, después del capítulo del amor. Desde el versículo 9, está hablando de la preeminencia del amor, pero ahora se enfoca en el conocimiento. Porque en parte conocemos y en parte enseñamos o profetizamos. Por supuesto que es en parte, no sabemos todo. De hecho, muchas veces no tenemos respuesta a las mismas pruebas que podemos estar viviendo y solamente recibimos la condición para poder pasarla. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y acá va a ser una analogía cronológica del niño y el adulto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, está hablando ahí del proceso de madurez. Dice, cuando yo era niño. Una de las formas que nosotros podemos examinar y evaluar nuestra madurez es cómo hablamos, qué hablamos. ¿Cómo hablamos? ¿Qué hablamos? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Y recuerde, la palabra corazón incluye nuestro cerebro. Por lo tanto, ¿qué hablamos? Un cristiano maduro no puede hablar como un niño en la fe. Un cristiano maduro no puede andar quejándose todo el tiempo, no puede andar mintiendo, no puede andar exagerando, no puede... en fin, sino que qué es lo que debe decir, porque tampoco puede andar mudo. ¿Qué es lo que habla? ¿Está bendiciendo? ¿Está realmente enseñando? Por supuesto, vuelvo a insistir, tenemos que dejarnos un margen de error, pero ese margen tiene que ser bien acotado y rápidamente volver al camino. Y además, ese margen tiene que ser cada vez con cosas menos importantes. ¿No es cierto? Nuestra boca acá era así, ¿no es cierto? El apóstol, Santiago nos va a hablar un capítulo entero, el capítulo 3, acerca del tema del hablar, de la lengua y todo esto. ¿Por qué? Porque es fundamental cómo hablamos nosotros, de qué hablamos los cristianos, ¿ya? Y eso es para ayudarnos a tener conciencia cuando estamos hablando. Estamos murmurando, estamos pelando, estamos construyendo. ¿Qué es?
¿Cómo es que puedo controlar y debo controlar eso? ¿Estamos juzgando? Entonces, eso, hermanos, es un punto importantísimo de cómo medir la madurez o el progreso en la madurez. Segundo, dice, pensaba como niño. ¿No es cierto? Pensaba como niño. Los niños piensan ¿cómo? Que todo es de ellos. Todo es de ellos. Y todo gira en torno a ellos. Pensamos como niños nosotros. Un niño no es dador. Un niño no es un dador natural. Un niño es un chupador natural. Quiere todo. Puede tener 5 camiones, pero el otro tiene uno chiquitito y quiere ese. Nosotros, esa es nuestra forma de pensar como niños. Dice, cuando vamos madurando, entonces tiene que ser de otra manera. Somos más bien dadores. Más hermoso es dar, dice la Escritura, que recibir. Y eso no está en términos solamente materiales, sino que está en términos globales, de la totalidad como cristianos. Tiempo, compartir con otros, ocuparte de la necesidad de otro, ocuparte del crecimiento de otro. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, juzgaba. Y aquí el término juzgar no hace alusión a un concepto punitivo o judicial, sino que decisiones. ¿Cómo es que decido yo? ¿Cómo es que tomo las decisiones basado en qué? ¿Basado en qué? La Escritura dice así y yo quiero asá. ¿Qué voy a decidir? ¿Cómo voy a decidir finalmente? Por lo tanto, estos 3 aspectos son, hay muchísimos más, pero son una buena medida para nosotros ir evaluando el proceso de madurez. Por supuesto que si queremos hablar cosas de Dios, tenemos que conocer a Dios, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que ser transformados por medio de ella, porque no se trata solamente de saber algunas cosas, sino que de conocer al autor de la Biblia. Y no me estoy refiriendo a los agiógrafos, a quienes escribieron la Biblia, sino que al autor intelectual, moral y total de la Escritura, a Dios. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Por medio de qué lo voy a conocer? De su palabra. En la medida que yo esté lleno, como decía el apóstol también, saturado de la palabra de Dios, voy a hablar palabra de Dios. Ni siquiera estoy pensando en citar textos de memoria. Estoy hablando de ya al punto de que tú puedes llegar a parafrasear cuando estás en una conversación el pensamiento de Dios. Por supuesto que si requiere el mensaje, el pasaje, vas, lo buscas, lo desarrollas, pero a eso se refiere cuando das un consejo, cuando alguien te pide un consejo, cuando alguien te pide dirección en algo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Un cristiano maduro empieza a decir siempre, así dice Jehová, aunque no le diga a la persona, oye, así dice Jehová, no, ya lo tienes en tu mente. Ya lo tienes en tu mente. Lo tienes en tu mente, en tu corazón, y entonces puedes direccionar en esa línea. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Y cómo juzgamos? Cuando éramos niños, teníamos una forma bien definida, pero de adulto eso tiene que cambiar. Como cristianos, cuando éramos niños en Cristo, claro, pensábamos que todo era maravilloso, que toda la iglesia era el lugar más hermoso del mundo por cómo nos sentíamos. Pasando el tiempo ya no fue tan lindo, ¿verdad? Y así podemos llegar al punto de decir, ya, sabes que me aburrí esta cosa. No, el amor por la iglesia, por ejemplo, cada vez se va profundizando más porque va siendo más en función del propósito en que estamos aquí que en lo que yo quiero. Gente viene, muchísima gente a lo largo de todos estos años, desgraciadamente, muchísima gente, más de la que hay aquí, ha pasado por esta iglesia tratando de que, o buscando que Dios le solucione sus problemas. Y no ha sido así. Y no ha sido así. No ha entendido eso. Entonces, la iglesia no es un lugar para solucionar los problemas, es un lugar para que nuestra vida sea transformada. Y enfrentar ese problema, esa dificultad, con la formación de un hijo de Dios. Bien, la próxima semana vamos a ir al versículo 5
hasta el 8, que ya nos va a hablar ahora cómo o qué herramienta, que es la sabiduría, cómo es que la vamos a pedir y a usar en función de este proceso. Nos ponemos de pie para orar.